Ve, ya nos escucharon ya. Ya te dije. Bien, buenos días chicos.
Bien, vamos a continuar entonces la clase de ecología. Bien, entonces la anterior clase habíamos quedado hablando sobre salud ambiental y habíamos dicho que es la que estudiaba ya, a lo que es la compleja relación entre lo que es la salud y el medio ambiente. Ya, en ese aspecto intervenía en lo que es la contaminación del agua, la contaminación del aire, del suelo, manejo de residuos, que es la basura, ¿no? La seguridad alimentaria y problemas globales, ¿no? que pueden afectar a la salud. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a empezar hablando del agua y vamos a ver sobre lo que es la contaminación biológica del agua. Bien, entonces veremos hoy día sobre calidad del agua. Bueno, la calidad del agua se le va a evaluar en cuanto a sus contaminantes. ¿Ya? Hay dos tipos de contaminantes del agua, que son los contaminantes biológicos y los contaminantes químicos. ¿Ya? Vamos a empezar, como decía hace rato, con los contaminantes biológicos del agua. Bien, entonces, la contaminación biológica del agua se debe a la contaminación de los cuerpos de donde se obtiene el agua con residuos domésticos, principalmente heces, ¿ya? Las heces fecales de personas que están con alguna enfermedad. ¿Ya? Entonces, una persona, pongámosle que tenga salmonelosis, al defecar en sus heces va a salir la bacteria. Si eso contamina el agua, entonces el que otra persona consuma esa agua le puede generar la misma enfermedad a esa otra persona. ¿Ya? Hace
podemos decir, un ciclo, ¿ya? De tal manera que la enfermedad a veces permanece en el ambiente, ¿ya? Ese ciclo es de la siguiente manera. Entonces, tenemos al enfermo, lo vamos a poner acá, vamos a abreviarlo, ¿sí? Enfermo. De cualquier enfermedad que se pueda transmitir a través de las heces. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las aguas residuales. Vamos a abreviar AR, son las aguas residuales. Luego tenemos los recursos hídricos, que son los cuerpos de agua, las fuentes de donde sacamos esa agua. ¿Ya? Ahora, estos recursos hídricos se pueden usar para el riego de nuestros alimentos, ¿no? Lo que es las frutas, verduras, y por lo tanto contaminaría a los alimentos. ¿Ya? Ahorita vamos a poner flechitas ahí para comprender todo eso. ¿Ya? Los alimentos. Y también me puede contaminar al agua, que es para beber. ¿Ya? Agua para consumo. Ya, vamos a ponerle sí, para beber, para que sea más cortito. Ahí está. Bien, entonces, un enfermo, cuando defeca, puede defecar ya sea en su propia taza de su baño o en la calle, ya. Esa agua va a llegar hacia lo que es la agua residual, lo que es el alcantarillado o los pozos ciegos, dependiendo de cómo está la construcción. Entonces va a mover hacia esa forma de eliminación que tiene cada ciudad, cada pueblo. De alguna manera, esa agua puede llegar a lo que son los recursos hídricos, nuestras fuentes de agua. ¿Cómo puede ser? Uno, por ruptura de tuberías. A veces rompen las tuberías cuando hacen malas conexiones. Por eso Aguapac constantemente les dice que no se debe conectar el agua de lluvia a la del alcantarillado, porque pueden reventar las tuberías. ¿Ya? Ese es un motivo. Otro, que la gente defeque en la calle, ¿no? Entonces, al hacer esto, estas personas, bien, al hacer esto, eh, estas heces que quedaron en ese suelo se pueden filtrar hacia lo que es el, el agua que usamos para beber. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, la fuente del agua principal es, o son, perdón, pozos de agua, ¿no? Aquí en Santa Cruz se obtiene el agua por pozos de agua, ¿ya? Ahora, si aquí en Santa Cruz nosotros cavamos un pozo, encontramos agua rápido. Realmente se encuentra eh, agua entre los 3 y los 7 metros de profundidad. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo, en ese espacio, perdón, encontramos agua. El problema es que en Santa Cruz el agua está contaminada hasta los 50 metros de profundidad. De tal manera que si bien podemos obtener agua fácilmente aquí en la ciudad, ¿no? Esa agua va a estar contaminada, ¿ya? Entonces,
sucede que no es apta para poder consumir. No, no es apta para nuestro consumo. ¿Ya? Bien. Entonces, si esa agua se contamina de alguna manera, nos va a llegar a través de dos formas. Uno, que esa agua se usa para riego y al regar contamine los alimentos. La otra es que contamine la fuente que usamos de agua para beber. Ya, al contaminar estas dos cosas, tanto los alimentos, ya, como el agua para beber, me va a producir nuevos enfermos. ¿Listo? Ambos me producirán nuevos enfermos, haciendo un ciclo, como ven, donde los nuevos enfermos vuelven a contaminar el agua, vuelven a contaminar los recursos hídricos y luego producen nuevos enfermos. Las poblaciones suelen haber ese efecto constantemente, ¿ya? Por eso es importante que se vigile constantemente el control de calidad del agua. Ya, aquí, por suerte, vivimos en una ciudad donde tenemos una empresa que es Aguapá, ¿ya? Que controla constantemente la calidad del agua. ¿Ya? Va a controlar constantemente la calidad del agua y por lo tanto no vamos a tener mucho ese problema acá, por lo menos acá en Santa Cruz. Sin embargo, en otras poblaciones sí hay ese problema. Aquí Santa Cruz tiene la ventaja de que saca el agua de pozos de casi 300 metros de profundidad. Es una profundidad la cual es imposible que esté contaminada. ¿Ya? A esta profundidad entonces es imposible que el agua se contamine. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, hay poblaciones que obtienen el agua de ríos o a veces de lagunas o por ejemplo en el interior de lo que es La Paz, Oruro, Cochabamba, de lo que es el deshielo, lo que las montañas se van derritiendo, eso va bajando y ellos construyen unos pozos, ¿no? Como piscinas alrededor de los cerros para recolectar esa agua, ¿ya? Y entonces de ahí pueden ellos juntar agua para poder beber. Ahora, el problema del agua cuando es superficial es que fácilmente se va a contaminar con las heces. ¿Ya? Fácilmente puede ocurrir esa contaminación y empezar este ciclo que estamos viendo. Poblaciones pequeñas, cuando he visitado alguna vez para hacer saneamiento, unas recomendaciones que se suele dar a la gente en pueblo es que la fuente de agua esté a 100 metros de distancia de donde está la letrina, ¿ya? Las letrinas son como baños, pero que están directamente sobre el pozo, ¿no? El problema de las letrinas es que al caer las heces ahí, se van a ir moviendo hacia el suelo de alrededor a través del agua, ¿ya? Y si la fuente, podemos ser pues, otro pozo de agua, está muy cerca, las bacterias van a llegar desde ese punto de la letrina hasta donde se está sacando el agua, pudiendo producir estos ciclos que estamos viendo dentro de la misma casa incluso. ¿Ya? Por eso les recomienda que está a distancia de 100 metros. Lo mismo si sacan agua del río, el agua del río que es para consumo humano, debe tomarse de río arriba y el desecho debe ser río abajo. ¿Ya? Eso para evitar también contaminación de este tipo. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué agentes son los agentes que pudiesen contaminar el agua? Ya, vamos a borrar esto. La mayoría son agentes infecciosos que producen cuadros digestivos, gastroenterocolitis. Ya, sin embargo, hay otros que pueden producir otro tipo de enfermedades.
Aquí yo les he puesto los más importantes contaminantes del agua, ¿ya? Entre ellos tenemos a los enterovirus, el rotavirus, bien, esos dos. Después les hablo de los otros. Esos dos, el enterovirus y el rotavirus, son los principales productores de diarrea del ser humano. Son los que más diarreas producen en todas las edades, pero es más frecuente en niños menores de 5 años y suele ser incluso la primera causa de muerte en niños. Por eso hay que tenerlos muy en cuenta. Actualmente hay vacuna al rotavirus, ¿no? Que se les da al niño, pero aún así sigue siendo un contaminante. ¿Ya? El virus de la hepatitis A también es un virus que puede contaminar las fuentes de agua y de esta manera llegar a nosotros. ¿Ya? Hay otro que no le he puesto ahí, que es el virus de la polio, que también la misma fuente es a través también de agua contaminada. Sin embargo, no le he puesto porque casos de polio no vemos hace más de 20 años, ¿no? Eso es porque se vacuna contra la polio. No es gotitas que le dan a los 2 meses, es la vacuna contra la polio. Entonces ya la mayor parte de las personas están vacunadas y no se ven casos de polio. Sin embargo, entraría en este grupo. Bien, entre las bacterias, las salmonelas, las famosas productoras de fiebre tifoidea, las shigellas, un cuadro parecido a la salmonela, también con disentería, eso ya sea con sangre. ¿Ya? El Vibrio cholerae, que produce el cólera, ya que incluso suele generar epidemias, y siempre que aparece una epidemia del cólera, se debe a un descuido del sistema sanitario de una ciudad o de un país. Casi suele siempre aparecer sus epidemias cuando un país está en crisis, ¿ya? Aquí en Bolivia, por ejemplo, apareció en la década de los 80. Ya tuvimos una epidemia de cólera, ya justamente en esa época de crisis estaba Bolivia y se descuidan pues los sistemas de alcantarillado y otras cosas, y eso puede generar que esta bacteria rápidamente contamine a la población. Bien, la Escherichia coli, que es una bacteria muy común. Incluso en agua potable se le encuentra. Ya podemos encontrarla incluso en agua que es apta para consumo humano. Sin embargo, se mide su cantidad. ¿Ya? Si se encuentra más de 100.000 unidades formadoras de colonia, es una medida que usan en microbiología, ¿ya? Si encuentran esa cantidad, eso significa que el agua está contaminada con heces. ¿Ya? Entonces, hace esa verificación, ¿ya? Para verificar si el agua está o no contaminada. El agua sin contaminar con heces igual tiene Escherichia coli. La diferencia es la cantidad, no se olviden. Esta bacteria es una bacteria que la mayoría de las personas no suele producir ningún tipo de patología. Sin embargo, en algunas puede producir enfermedades como las diarreas del viajero u otras variedades de enfermedades que pueden aparecer ocasionalmente en cuanto a sus variedades de Escherichia coli, porque tiene varias variedades. ¿Ya? Sin embargo, más que todo, esta bacteria se la usa como un marcador biológico para vigilar la contaminación del agua. ¿Ya? Bien, esas serían las bacterias. Entre los parásitos serían todos los demás. Las lumbricoides, la famosa lombriz que todo el mundo ha tenido alguna vez. Las uncinarias, ya, que son unos gusanos chupasangre, ya que eso lo vamos a ver mejor en microbiología. Bueno, y los que han pasado ya han oído hablar que hablo de esos gusanos. ¿Ya? La entamoeba histolítica y la Yerlia lamblia, que son protozoarios, son seres vivos microscópicos que suelen producir también cuadros diarreicos, ¿no? La entamoeba histolítica, por ejemplo, es la famosa ameba que han oído escuchar hablar alguna vez. Bien, entonces todos estos agentes, ya, la mayoría, como ven, son productores de diarreas, ¿no? En la forma como salen del cuerpo, cómo pueden contaminar el agua, ¿ya? Y cuando ingresan al cuerpo entran también a través de la boca, ya sea en agua contaminada o en un alimento contaminado al que se le usó
en riego agua contaminada, ¿no? Bien, entonces eso sería lo que es la contaminación biológica. Vamos a ir a la contaminación química. Si hay alguna pregunta antes de seguir. Doctor, entonces normalmente las enfermedades de parásitos, o sea, como lombrices, Escherichia coli, todo eso se encuentra en el agua. No, normalmente no. Normalmente el agua debe estar libre de estos patógenos. ¿Ya? Esto es cuando se contamina, ¿no? El agua contaminada. Este tipo de parásitos que hemos visto se transmiten de diferentes formas. ¿Ya? Por ejemplo, las lombrices que hablaba ahí, principalmente se debe a la vía fecal oral. Eso significa personas que no se lavan las manos al salir del baño, sus manos están contaminadas y así se mueven los huevos, ¿no? La salmonela igual, la hepatitis también, o sea, todos estos generalmente se contagian por esa vía. Pero, como salen las heces, pueden contaminar el agua. ¿Ya? Entonces, el consumir esa agua contaminada es la que me procedía la enfermedad. Normalmente el agua no debe tenerlos, por eso les decía que son identificadores o indicadores, perdón, de que esa agua ha sido contaminado con heces humanas. ¿Ya? Esa contaminación se puede dar a lo que les hablaba hace ratito, por ruptura de tuberías de alcantarillado, mala ubicación de los pozos ciegos, de las letrinas, ¿ya? O en el caso de ciudades, agua muy superficial, ¿no? Que siempre casi está contaminada. ¿Ya? Una pregunta más. En caso de los pauros, quería preguntar eso, esto solo tiene 3 metros, 4 metros, y normalmente eso hasta un mes lo dejan ahí y después lo vuelven a limpiar, que son como cajas, no sé si Sí, conozco los pauros. ¿Ya? Eso depende de la ubicación. ¿Ya? Cuando hablamos de fuentes de agua en pueblo, ¿ya? Hay que ver dónde está ubicado la fuente. ¿Ya? Normalmente el agua en la naturaleza, si es que es agua que sale de filtración, eso significa del suelo, lo que va brotando, ¿no? O también puede ser a veces de las montañas, los cerritos, lo que va filtrando, ¿no? Ese proceso, esa agua, generalmente es limpia y suele ser apta para el consumo del ser humano. En cambio, cuando el agua se queda reposando por un tiempo, se puede ir contaminando por el mismo viento. Ten en cuenta que si la gente, pongámosle, defeca en la calle, ¿no? Entonces sus heces se secan y pueden contener los huevos que les decía. Entonces, si hay viento, y ese viento va a mover y va a hacer que caiga en esa fuente, que puede ser un pozo, un pauro, una vertiente, cualquiera de esos, ¿no? Ya, ahora, eso lo puede contaminar. Entonces, por eso es importante analizar dónde está la fuente, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta es que esté en un lugar alejado del área de tráfico, ¿no? O sea, donde la gente está caminando, por donde pasan los caminos, eso, porque van a levantar con el polvo y va a hacer que caiga ahí en la fuente de donde estamos sacando el agua, ¿ya? Lo primero. Segundo, hay que analizar si esa agua no viene de una zona donde pudiese contaminarse. Lo que les mencionaba hace rato, por ejemplo, en el río. Normalmente la descarga de los desechos tienen que ir río abajo y tomar la fuente de agua río arriba. Si yo lo invierto, genero contaminación, porque si elimino los desechos río arriba, el que consume río abajo se contamina. Ya, algo parecido. Si son pauros vertientes, o vertientes, se tiene que analizar de dónde está viniendo esa agua. Si viene de una zona donde no hay habitantes, o sea, una área libre, donde no vamos a encontrar letrinas o fuentes que puedan contaminar, ya, entonces, por lo menos la contaminación biológica no la va a tener. En cambio, si esa vertiente está
y pongámosle que unos 20 metros más allá, hacia arriba, porque no se ve que el agua va a ir bajando, ya hay una letrina. Entonces, esa letrina va a contaminarme esta fuente. ¿Ya? Entonces, hay que analizar la ubicación, como te decía. Ya hay que analizar que esté lejos de puntos de tráfico y que no haya fuentes de contaminación. Por lo mínimo, a 100 metros alrededor de esa toma. ¿Ya? 100 metros es un mínimo, ¿no? Para tomarlo en cuenta. ¿Ya? Eso sería en cuanto a los pauros, vertientes y otro tipo de fuentes. ¿Ya? Pero, como les digo, eso solamente nos liberaría de la contaminación biológica. Ahorita vamos a hablar de la química. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Bueno, de todas maneras, cuando estamos hablando de pueblo, donde no hay una institución que se haga cargo del agua, siempre es bueno que las autoridades envíen muestras de agua ocasionalmente a laboratorios de agua, ¿no? Eso para precautelar la salud de esa población. Aquí, por ejemplo, Saguapac les recibe las muestras para procesar porque tiene su laboratorio de agua. ¿Ya? Entonces, de alguna población se manda a la fuente y ellos te devuelven diciendo si esa agua es apta o no es apta. ¿Ya? Bien, entonces veremos la contaminación biológica. Perdón, contaminación química. ¿Ya? Cuando hablamos de contaminación química, vamos a hablar de varios grupos de sustancias. Empezaremos hablando de los metales pesados. Perdón. Entre los metales pesados tenemos al mercurio, al plomo, al arsénico, el cadmio, el cromo. ¿Ya? Entonces, estos metales, el problema de estas sustancias es que nuestro cuerpo no los puede eliminar. ¿Ya? Nuestro cuerpo no puede metabolizar estas sustancias, por lo tanto no puede destruirlas. Y como son pesados, no pueden salir por ninguna de las fuentes que nosotros tenemos para excretar sustancias exógenas. Por lo tanto, se acumulan en el cuerpo, ¿ya? Y ese es el problema. Estas sustancias, como ven, son bioacumulables y biomagnificables, ¿ya? Vamos a hablar primero de bioacumulable. Cuando hablamos de sustancias químicas y su capacidad para causar daño, toxicidad u otro, tenemos que tomar en cuenta siempre la dosis a la cual es tóxico. ¿Ya? Bueno, los que han pasado farmacología ya saben eso, si no también ya lo van a aprender. Cuando hablamos de efecto de una sustancia, toxicidad, es importante la cantidad, ¿ya? Porque todas las sustancias, sin excepción, en cierta cantidad no causan ningún problema y en cierta cantidad causan problemas que pueden ir de leves a graves, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es la cantidad. Hola. ¿Se cortó? Bien. Ahora sí. Entonces, lo que nos interesa es la cantidad. Ya. Ahora, supongamos que el plomo su cantidad tóxica es de 10 miligramos. ¿Ya? Entonces, mientras yo tenga en el cuerpo 10 miligramos, o menos de 10, perdón, no va a tener efecto. Entonces, la dosis tóxica, supongamos que es de 10 miligramos. Eso varía según la sustancia. Ahorita no lo tengo en mente, pero vamos a poner eso. Supongamos que esta persona, en sus primeros 5 años de vida, hasta los 5 años de vida,
acumuló en su sangre, su cuerpo, acumuló apenas 0,04 miligramos. Entonces, con esa cantidad no le va a causar ningún problema. Ya, pongámosle que hasta los 20 años acumuló 1,2 miligramos. Tampoco con esa cantidad va a tener. Pero pongamos que a los 21 va a un lugar donde hay una fuente que tiene gran cantidad de plomo y entonces, pongámosle que hasta los 21 en ese lugar se metió, pongámosle, hasta los 9,8, pongámosle, miligramos. ¿Ya? Todavía no alcanza los 10, así que él todavía es tranquilo, no tiene ningún síntoma, no le pasa nada. Y vuelve a otra población donde había poco plomo, y en esa población, pongámosle, volvió hasta los 22 años, ya aumenta a 10,1. Entonces, al alcanzar esa cantidad que es mayor a las dosis tóxicas, entonces empieza a tener los efectos tóxicos, ¿ya? A eso se refiere con bioacumulable. O sea, la intoxicación por estas sustancias no es en una sola toma, sino en varias, y puede a veces transcurrir muchos años para que yo alcance la dosis tóxica. Eso dependerá mucho de la fuente y de cuán contaminada esté esta fuente. ¿Ya? Puede que tenga mucha cantidad y yo me contamine rápidamente en unas cuantas tomas. Como puede que tenga una cantidad tan pequeña que ni aún alcanzando los 100 años llegue a producirme la cantidad tóxica. ¿Ya? Eso se refiere con bioacumulación. ¿Ya? Bueno, se va a cortar en segundos, entonces ya saben, ni bien se corte, vayan al segundo enlace. Ya fíjense bien que diga ahí parte 2, no estén equivocando, lo invierten a veces. ¿Ya? Bien, nos vemos en la otra sesión. Vayan saliendo y vayan entrando a la otra, ya se está cortando.